divide el sexo, el otro 2% también es importante. Así Claro. es. Bueno, maestros, Bueno, buenas noches. 6:05 en punto. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 179 del Grupo de Interés Cultural de Sesimín. Martes 19 de septiembre a las 6 p.m. Cefalea, síntoma común. ¿Qué tenemos en la vida real? Evidencia de la práctica clínica, y el invitado de hoy es el doctor Sergio Francisco Ramírez García. Y nos va a hacer la moderación el doctor José Nelson Rivera. ¿Quién es el doctor Sergio Ramírez? Perdón, apagar los micrófonos. No es su pan. Por favor, apagar los micrófonos. El doctor Sergio Ramírez es especialista en neurología, neurofisiología y en docencia universitaria. Profesor titular de neurología de la Fundación Universitaria para las Ciencias de la Salud, FUTS. Profesor titular por méritos universitarios, por méritos Universidad del Rosario. Coordinador nacional de neurología, Queralty Colsánico. Asesor científico de neurología de Queralty Colsánicas. Clínica del Sueño Caire, Maple. Presidente de ACODOT y presidente de la Asociación Colombiana de Neurología durante los años 2016-2018. La moderación nos la va a hacer el doctor José Nelson Rivera, médico internista con sus especialidades en medicina o cuidados críticos y también en medicina del dolor. Gracias, doctores Ramírez y Rivera. Gracias a todos los asistentes y vamos a iniciar la reunión. Le cedo la palabra al moderador, doctor José Nelson Rivera, que va a hacer algunos comentarios antes de pasarle la palabra al doctor Sergio Ramírez. Tiene la palabra, José Nelson. Muchas gracias, Jorge. Y de verdad, gracias por la invitación, y para mí no es otra cosa diferente que un placer poder estar hoy aquí moderando esta reunión, y sobre todo con una persona tan especial y allegada a mí como es el doctor Sergio Francisco Ramírez. Todos tenemos temor, y cada vez que llega un paciente a la consulta viene con mucha angustia, porque siempre pensamos que el dolor de cabeza es una enfermedad muy grave y que muy probablemente podamos tener una enfermedad, ya sea tumoralidad real del cerebro. Sin embargo, el cerebro pocas veces duele, a no ser que sean algún núcleo del tronco cerebral. Lo que realmente duele son las estructuras adyacentes a él, los grandes senos venosos, las meninges, las arterias de la dura madre, de la base del cráneo y las estructuras extracerebrales. Sin embargo, sigue siendo el séptimo puesto en el rango por el motivo por el cual los pacientes acuden a consulta. Una de las mayores causas de inasistencia laboral y del consumo del gasto del BIC de un país. Y probablemente la 20ª causa por la cual, el 20% de las causas por las cuales acude un paciente a la consulta de neurología. Pero como digo, desafortunadamente la angustia del paciente y muchas veces el desconocimiento de nosotros los médicos hacen que sea una circunstancia angustiante para el paciente y también para el médico. No
creo que no debemos olvidar que la cefalea no es otra cosa que un síntoma que nos indica que algo no está bien en la mayoría de las casos, benigna, pero puede ser la única manifestación de algo realmente grave. Por eso, vuelvo y repito, para mí no es nada más gratificante que poder presentar a Sergio Francisco Ramírez, profesor mío, con el cual aprendí, pero más que profesor, hoy en día, mi gran amigo, y más que un amigo, una excelente persona. Por eso, gracias Sergio por permitirnos escucharlo y permitirnos aprender y salir un poquito de esta oscuridad mental a la cual los médicos y los que han sufrido de dolor le tenemos temor. Sergio, muchas gracias otra vez y bien pueda. Muchas gracias, Nelson, por tu presentación, profesor Ramírez. Es un honor para mí estar aquí con ustedes de un tema que es completamente apasionante. Si nosotros hiciéramos un recuento histórico, digamos que la primera clasificación de dolor de cabeza la hizo Neil Raskin en 1961 y se publicó en la revista Neurology, una cosa muy pequeña, donde había 3 grupos de dolores de cabeza. Los dolores de cabeza que eran migraña, los dolores de cabeza que eran por tracción y los dolores de cabeza secundarios, algunas enfermedades claras como eran las meningitis, el trauma craneoencefálico. Así de sencillo era el dolor. Algunos, había otros dolores de cabeza que se clasificaban como la cefalea en salvas, que la cefalea en clúster, que era la llamada anteriormente cefalea histamínica de Horton. La IHS hoy en día ha clasificado los dolores de cabeza a través desde todo ese tiempo en 3 grupos grandes. Una primera parte donde están los grupos primarios de dolor de cabeza. Cuando uno refiere al grupo primario es un paciente que tiene dolor de cabeza, que sabemos donde hay unas estructuras químicamente alteradas, pero estructuralmente no vamos a demostrar ninguna patología. A diferencia del segundo grupo de dolor de cabeza, las cefaleas secundarias, donde vamos a demostrar que hay un tumor, un hematoma, hay una hipoglicemia, hay alguna alteración que nosotros podemos ver desde el punto de vista tanto funcional como estructural y hay una relación de causa-efecto. Y otras que son otros dolores, como están las neuralgias craneanas, que son las de la tercera parte. Si nosotros contáramos cuántos pacientes, cuántos tipos de dolor de cabeza hay más de 300 tipos de dolor de cabeza descritos en este documento que tiene 191 páginas exactamente. Realmente no es que voy a repasar todo eso, pero desde el punto de vista pragmático tenemos dolores primarios, que tenemos la migraña, la cefalea de tipo tensión, los dolores asociados a síntomas disautonómicos y otros dolores de cabeza. Los dolores secundarios a lesiones traumáticas, por lesiones vasculares, por lesiones infecciosas, etcétera. Y el tercer grupo, que son las neuralgias. Esa es digamos, desde el punto de vista pragmático. De alguna manera, tanto en los servicios de urgencias, como en las unidades de cuidado intensivo o en la consulta externa o durante el curso de cualquier paso que los médicos estamos en cualquiera de estos sitios, vamos a tener un paciente que nos van a consultar por dolor de cabeza o simplemente lo van a expresar. Entonces, ¿qué tan prevalente es? Miren, hay 2 estudios neuroepidemiológicos que se han hecho. Uno reciente, que es la primera parte, donde miren que la migraña ocupa el primer lugar de las patologías, de las 10 patologías neurológicas en Colombia. Este estudio, que lo conoce perfectamente el doctor Diego Rosselli, donde podemos observar que la migraña es también el primer motivo de consulta en todo el país. ¿Sí? Entonces tenemos que, siendo la migraña la más importante y probablemente la que más me voy a referir, miren que no es infrecuente que a nosotros nos llegue en cualquier especialidad un paciente que tenga dolor de cabeza. Entonces, siempre pensémoslo y pensémoslo primariamente con estos
digamos, propósitos. Cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor de cabeza, ¿qué necesitamos conocer? Uno, descartar si la cefalea es primaria o secundaria. Si estuviera yo en este momento con los estudiantes o con mis residentes, le diría, lo primero que ustedes tienen que hacer es descartar si hay una lesión secundaria. Es decir, si hay una hemorragia subaracnoidea, un tumor, etc. Luego, manejar el dolor, disminuir la discapacidad y disminuir la recurrencia del dolor. Porque la mayoría de las veces nos llega el paciente, le hacemos la formulación del analgésico, pero nos olvidamos de evitar la recurrencia y muchos de ellos van a necesitar de manera permanente algunos analgésicos o profilácticos. En que la prevalencia es tan importante en el mundo que 100 millones de personas, 1 de cada 5 mujeres, 1 de cada 11 niños, 1 de cada 6 hombres y la cuarta parte de nuestros hogares tienen la prevalencia tan alta en migraña. Entonces, sigue siendo y será la patología más importante en dolor de cabeza. Pero ojo, no todo dolor de cabeza es secundario, ni todo dolor de cabeza corresponde a migraña. Voy a dar los tips en la vida práctica de cómo se hace el diagnóstico diferencial. Es la tercera enfermedad con mayor prevalencia en el mundo y la segunda enfermedad más incapacitante en el mundo. Miren lo importante que es, produciendo una disminución de la productividad y una alteración en la calidad de vida muy importante en los pacientes a nivel mundial. Solamente en 100 millones de personas que están en este momento. ¿Qué pasa en urgencias? ¿Y cómo nos enfrentamos? ¿Y qué probabilidad hay? Según los centros. Nosotros podemos decir que sigue siendo la migraña la más frecuente de los primarios. Y algo muy importante que nosotros, ¿cómo lo demostramos? Hace unos años hicimos un estudio, Nelson me ayudó bastante a hacer este estudio, donde observamos que los dolores de cabeza primarios están relacionados con el 54%, mientras los secundarios son el 46%. Podemos decir que es miti-miti. Este mismo estudio, el doctor Luis Carlos Anín y el doctor Luis Murillo, lo replicaron, solo que en este estudio, en el nuestro, no estaban incluidos los pacientes con insuficiencia renal crónica, ni tampoco se incluyó una patología que en ese momento se clasificó, que es la cefalea neurotóxica, comillas, el guayabo, que era uno de los motivos de consulta más frecuentes, dolores muy parecidos a la migraña y que tenían discapacidad o consultaban en urgencias. Desde el punto de vista práctico, en urgencias, ¿qué tenemos que hacer? Mirar que el paciente no sea mayor de 50 años, que la cefalea no sea súbita, y me refiero a una cefalea súbita a un dolor muy severo que cursa durante el primer minuto y puede desaparecer inmediatamente o dejar en algún momento dado un dolor que es de mucha menos intensidad acompañada de náuseas, vómito, fotofobia y fonofobia. Fíjense que es muy parecido al dolor de tipo migraña. La cefalea que aumenta en frecuencia y en severidad y no responde a tratamiento es otro signo de alarma. La cefalea asociada a enfermedades sistémicas, infecciosas, especialmente el HIV y el cáncer, siempre se debe descartar porque estos tienen la posibilidad hasta el 75% de tener una lesión secundaria. Los signos sistémicos tóxicos, cefalea, fiebre, cefalea, hipertensión arterial, cefalea, disfunción respiratoria, cefalea, diarrea, ¿sí? O la presencia de cualquier dolor de cabeza con signos focales. Eso es una lesión estructural hasta que no se demuestre lo contrario. Por supuesto, la presencia de la hipertensión endocrinal con papiledema y la cefalea relacionada con el trauma. Esto lo pusimos en las guías, eso fueron en 1996, hace muchos años, sigue vigente, solo que le han cambiado el nombre. Y lo van a encontrar como las banderas rojas y las banderas anaranjadas o amarillas secundarias y con la sigla de SNOOP. SNOOP primero empezó con SNOOP 4, luego SNOOP 7, luego SNOOP 8, luego SNOOP 10 y no pude bajar el artículo que es el SNOOP 14 que en este momento va a ser publicado en Cefalea. 14 ítems para decir que el paciente tiene una alteración secundaria hasta que no se demuestre lo contrario. Y es lo mismo, enfermedades sistémicas asociadas a fiebre, anticoagulación, embarazo, cáncer o inmunosupresión, pacientes que tienen neurológicamente la presencia de papiledema, signos focales,
la presentación súbita en pacientes mayores de 50 años, con una cefalea que puede ser progresiva, que no responde a tratamiento y que tiene factores precipitantes. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Alarma. 1, cefalea con el ejercicio, ¿sí? Cefalea con la tos o durante el coito con cambios neurológicos deben ser una lesión secundaria hasta que no se demuestre lo contrario. Y ha habido varios cambios en la literatura donde dice, piénselo. Y fíjense que es casi lo mismo. El patrón clínico diferente al que teníamos. La cefalea postural, muy importante en los pacientes con cefalea por hipovolemia. Que el dolor máximo sea muy corto, de una evolución menor de 6 meses, que despierte al paciente en la noche, asociado a síntomas sistémicos, en pacientes menores de 3 años, con signos neurológicos positivos, que tenga una localización persistente y recurrente. Esa localización persistente y recurrente en los niños generalmente es asociada a malformaciones arteriovenosas y a hemorragias periventriculares. Y otra de las llamadas para que mnemotemias que le ayudan a uno y le dicen, ni espere, es con lo mismo, sí, literalmente lo mismo que había dicho. Pero no espere que los pacientes vayan a decirle que tiene alguna otra cosa, sino con los signos alarma para hacer el diagnóstico diferencial de una cefalea primaria o secundaria. Entonces, como primer mensaje, siempre descartar una cefalea secundaria en un paciente que nos llegue tanto en urgencias como en el consultorio. Nosotros hicimos un estudio con el doctor Jorge Restrepo, que está publicado en Acta Neurológica, en el cual en la consulta externa, la probabilidad que un paciente tenga una lesión estructural, que el paciente venga con examen neurológico, es tan bajo como de los 240 y pico de pacientes que vimos, solamente 2 tenían lesiones estructurales. Una tenía un glioma, un glioblastoma multiforme, y el otro paciente tenía un quiste en la glándula pineal que era asintomático. El resto no tuvieron absolutamente ninguna lesión que estuviera explicando. La mayoría de los pacientes que nos llegan al consultorio raramente van a tener una lesión secundaria. Bien, entonces nosotros al mismo tiempo, ¿qué vamos a pensar y qué le vamos a decir al paciente que siempre nos va a pedir una resonancia? Si ustedes me preguntan a mí cuál es el mejor profiláctico con un paciente en consulta externa, dígale una resonancia y el hombre sale completamente tranquilo. Y si no se la voy a pedir yo, se la va a pedir Nelson, y si no se la pide Nelson, se la va a pedir otra persona. Entonces, disminuir el gasto ahí no es tan importante. Para varias ya es otra cosa diferente. Pero ese cruce lo hicimos en otro estudio que está publicado en una revista de psicología, en la cuál era de lo que hacía el médico, lo que mejor le parecía que hacía el médico, que me haya pedido una resonancia magnética y me haya descartado alguna lesión, especialmente un tumor. Porque eso es lo que va pensando el paciente en la consulta externa. Pero ojo a estos 2 tipos de dolor. Alguien, no recuerdo, discúlpeme, que mandó esto, que estaba en Bucaramanga. Qué foto tan espectacular. Pero me cayó de anillo al dedo porque es la cefalea en trueno, que es la cefalea súbita, muy severa, que el paciente lo discapacita y que se instaura en 1 minuto. Puede que mejore totalmente y que después no tenga absolutamente nada el paciente o algo de molestia. Y la otra es la cefalea centinela, como esto fije. Está centinela al lado de 3 cosas muy importantes. Y esas 3 cosas muy importantes en dolor de cabeza son el cerebro propiamente dicho, los vasos sanguíneos que están alrededor del cerebro, y la otra es la enfermedad sistémica, para que nos acordemos de esa manera desde el punto de vista de mnemotecnia. Muy importante esto. Ese centinela es el tipo de dolor del paciente llega a urgencias que tiene un dolor de cabeza muy severo y llega a urgencias y no encontramos absolutamente nada, o el consultorio. Y en las siguientes 24, 48 horas hace un sangrado severo, ya con signos neurológicos, con signos meningios focales y corresponde a una hemorragia subaracnoidea. O después de 2 semanas, que hace una cefalea de características de hipertensión intracraniana previa a la que nos había consultado y corresponde a una trombosis venosa. Entonces, miren, ¿cuándo nosotros lo vamos a sospechar? Este paciente, el de arriba a la derecha, observamos que tiene un componente de un aneurisma. Ese aneurisma es de la arteria cerebral media.
Ese paciente tenía un dolor de cabeza de tipo tensión y miren con lo que me encontré. Eso era lo que tenía. Realmente una lesión estructural. ¿Y por qué se le pidió a ese paciente? Porque el dolor que ha tenido en un momento dado era un dolor súbito hacía 2 meses y le ha pasado absolutamente nada. Precisamente el dolor de cabeza que está teniendo ese paciente después fue un dolor de tipo centinela que por fortuna no había sangrado. La otra que voy a mostrarles es una paciente que tenía unos cambios a nivel, que eran dolores repetidos de manera persistente, de muy pocos segundos, de manera bilateral, con epífora, y además de eso el paciente tenía fotofobia y fonofobia permanente y tenía 2 aneurismas en todo el círculo de Willis grandes, gigantes. Este paciente que llegó, no llegó con tanto dolor de cabeza porque le hicieron un intento de asesinato y lo que hace es un infarto bilateral. Pero antes de que tuviera esta lesión, el paciente había presentado, cuando llegó al servicio de urgencias, después de tener la pelea, una cefalea muy severa, bilateral y con un Horner bilateral. Y lo que hizo es una lesión de las carótidas, de ambas carótidas. O el típico paciente que llega con la cefalea asociado a hipertensión arterial y tiene una hemorragia gangliobasal. Y que es el que más se pasa luego del aneurisma, este paciente que llegó con una cefalea subaguda de características de migraña, le dan el tratamiento, el paciente no vuelve a presentar absolutamente nada y después de 2 semanas presenta una hipertensión endocrina con signos de focalización, presentó un estatus epiléptico y alteración del estado de conciencia. Este paciente que ya se conocía, de abajo, que tenía un glioma, que súbitamente hace un dolor de cabeza y usó un sangrado dentro de un glioma, y por supuesto los pacientes que vienen asociados al HIV y tuvo una parálisis internuclear, cefalea asociada a signos neurológicos focales. Podríamos resumir todas las cefaleas secundarias, entre comillas, no todas, pero sí las principales en el servicio de urgencias que tenemos que descartar. ¿Y por qué puse neurosaurio? Pues porque Nelson me molesta porque cada rato yo, oiga, quiero que tenga el paciente. ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo era el dolor? ¿Con qué frecuencia ocurre el dolor por mes? ¿Cuánto tiempo dura? Generalmente es de 24 a 72 horas, es más de 72 horas si el dolor de cabeza son pulsantes. Si son leves, moderados o severos, ¿cuál es su ubicación? Si es alternante, si es en el ojo, si es periocular, si es en la región occipital, si se asocia a algún movimiento, si se asocia a vómito, náusea, fotofobia y fonofobia. Esas 3 características de vómito, fotofobia y fonofobia, la probabilidad que el paciente tenga otra cosa diferente a migraña es muy baja, ¿sí? ¿Con qué mejora el dolor? Con analgésicos, el paciente mejora acostándose, descansando. Lo despierta el dolor de cabeza durante el sueño, es solamente durante el sueño o mejora con el sueño la mayoría de los pacientes con migraña. La cefalea en clúster o en salvas generalmente despierta el dolor al paciente a las 3 de la mañana. Y hay otra que es la cefalea hípnica, que al contrario de ser mujeres, de ser hombres son mujeres, que los despierta y es continua siempre del mismo lado. Si está asociado a la actividad física y cuáles son los signos asociados o desencadenados. Estos 14 ítems que estoy mencionando acá, a pesar de que estén descritos hace muchos años, son los más importantes para hacer el diagnóstico clínico. No es una resonancia magnética, a pesar del efecto placebo. Todos conocemos cuál es digamos, las fases de la migraña, y me voy a referir ahorita más a la migraña. Hay un factor disparador, generalmente es una enfermedad hereditaria. Hay un factor generador en el cerebro con signos premonitores los cuales son generalmente producidos en el hipotálamo. La cefalea propiamente dicha, que es una cefalea de tipo pulsante, hemicraniana. Ojo que no debe ser la en trueno. Luego viene el dolor de cabeza, que es discapacitante, que puede ser, generalmente es de moderado a severo y aumenta con la actividad física. Esas son las características. Los signos que están generados a nivel del hipotálamo son la fatiga, la fotofobia, la fonofobia, la náusea, la sensación de osmofobia, que el paciente se siente mal, los olores le molestan, la sensación de hambre, o todo lo contrario, que no come absolutamente nada. Hay la feniletilamina es muy importante y hay disminución de la atención y alteraciones de la memoria.
Uno de los signos más importantes para que se acompañen de la migraña son los escotomas, pero esos escotomas tienen una característica. La mayoría de ellos están acompañados de espectro fortificante, ¿sí? De espectros de fortificación, como aquellos castillos de fortificación, donde el paciente lo refiere con blanco y negro o lo refiere con varios colores, con una discromatopsia o polidiscromatopsia alrededor del escotoma, que es un escotoma central y que pulsa, va y vuelve. A diferencia del escotoma del paciente histérico, que es con una mirada tubular, la otra característica es que generalmente es de los dos lados y es central, el paciente lo mira de manera bilateral o es de compromiso de un hemicampo. Muy diferente a los pacientes que hacen la neuropatía óptica isquémica, que es, el paciente empieza a tener una visión en cortina, ¿sí? Ascendente o descendente o de afuera hacia adentro, en los pacientes que tienen lesiones vasculares de la arteria central de la retina. Y también las características del paciente que tiene la cefalea tensional, donde el dolor de cabeza es más en la tarde, es bilateral, no es tan discapacitante, generalmente tiene la característica el paciente de ser como en banda, ¿sí? O en balaca, y no, el paciente le duele todos los días casi, pero no tiene ninguna discapacidad, poco va con fotofobia y fonofobia, casi no, algunas veces da con náusea, y tiene compromiso de los músculos pericraneales, con espasmo muscular bilateral. Y estos, como les mencionaba, los signos focales, ustedes observan a esta paciente que tiene la caída de un párpado, el ojo está más rojo es de este lado que este. Además de eso, la caída, el parodontosis con miosis, la pupila está más pequeña, la del lado izquierdo que la del lado derecho, y fíjense los cambios de coloración que tiene de este lado. En este sitio casi no tiene coloración, mientras que en el otro es mucho mayor. Este paciente tiene un síndrome de Horner. Y esta era la que les decía anteriormente, les mostré las lesiones bilaterales en la arteriografía, le pulsaba, eran dolores muy rápidos, de muy corta duración, con lagrimeo, tosis, y tenía un soplo, tenía una fístula arteriovenosa, además de eso. O esta paciente que siempre presentaba, una mujer de mediana edad, dolor del mismo lado, se presentaba varias veces en el día, entre 10 a 20 veces, de muy corta duración, y además se asociaba a hiperemia con lagrimeo. Respondía a analgésicos. Y esta pacientica que es muy especial para mí, fíjense ustedes, obsérvense que la mitad de la cara es más roja que la otra mitad. Hay tosis, hay proptosis y además así oftalmoparesia. Se le descartó siempre una lesión estructural, lo único que tenía era una bolsa de Rathke, unos restos de la bolsa de Rathke, y hacía migrañas. Y cada vez que hace un episodio de migraña, hace esto. Algunos, y muy raramente, no solamente pueden hacer esto, sino hacen sangrados, hacen hemolacria, que es bastante raro desde el punto de vista unilateral. A diferencia de las mujeres que les mostré anteriormente, estos son hombres. Y estos hombres lo que tienen es una hiperemia ocular con tosis, con miosis, ¿sí? Y uno de los errores que uno comete es que mira el ojo solamente por fuera. Miren no solamente la parte vulvar, sino la parte tarsal del ojo, del párpado, donde vamos a tener una hiperemia. Eso nos hace el diagnóstico de una cefalea en clúster. Este es uno de mis residentes que me autorizó a poder pues mostrar la característica clínica, y miren cómo hay una tosis, hay hiperemia, hay lagrimeo y se ve la cara de dolor del paciente de una manera muy importante. Durante el evento hay hiperventilación, estaba taquicárdico, estaba hipertenso, pero no con hipertensión mayor de 145/95. Y lo que tenía, pues, es característicamente un dolor hemicraniano severo, le duraba de 45 minutos a casi 90 minutos, lo despertaba en la noche y era por ráfagas en el mismo mes y a la misma hora. Eso es una característica de esa periodicidad que tienen los pacientes con clúster, con cefalea en salvas.
Esta es otra paciente que les quería mostrar, que aquí está característicamente la tosis y mire la sudoración tan importante que puede tener. Y estos son detalles que uno los puede ver con el oftalmoscopio, si, no puede, si es tan difícil en un momento pasar el oftalmoscopio hacia los lados que lo ve uno muy bien. Y esta paciente, Diego la conoció porque fue la primera paciente que yo publiqué con una cefalea de Horton sintomática. La paciente hace súbitamente un dolor de cabeza, hay tosis, miosis, anhidrosis, y además de eso, una de las características era que la paciente le pusimos la sudoración del lado izquierdo no existía, que es un diagnóstico diferencial con los pacientes que tienen la lesión a nivel de la carótida, y lo que tenía es el signo de la flauta, el cual mostraba que había una disección arterial característica de un paciente joven. No le encontramos la etiología, ese lo mostró en muchas partes. Y tuve la suerte también de otra paciente que llegaba con dolores muy corticos, mujer, con lagrimeo especialmente e hiperemia. No tenía nada más, siempre de ese lado, solamente localizada en el ojo. Luego se irradiaba la región completa de la cara. Eran dolores de más o menos unos 45 segundos hasta de 1 hora o le duraban todo el día. Fueron inicialmente muy cortos, luego se volvieron crónicos, persistentes. La paciente tomaba muchos medicamentos y dentro de ellos lo que tenía el paciente era una eritropalma, y esa eritropalma era intermitente. Y ella se tomaba todo lo que ustedes quieran, desde un analgésico común hasta los opioides. Le solicité unos niveles de serotonina en sangre y orina, y lo que se le demostramos era que tenía, además de una hemicrania paroxística episódica que se volvió crónica en una mujer de mediana edad, con dolor siempre unilateral y que tenía sobreuso o abuso de analgesia, con un síndrome serotoninérgico crónico. Así, hipertensión, bradicardia, a veces se ponía, el color de su piel era pastoso. Tuve la oportunidad de hacer este estudio allá en San Rafael, y miren lo curioso. ¿Por qué hice el estudio? Porque había este número de pacientes, 178 pacientes, la mayoría no me respondían al tratamiento que le estaban dando. Entonces ya era una alarma donde no me responde un paciente es porque estoy equivocado en un diagnóstico, y realmente en varios estaba equivocado. En esa época eran pacientes que tenían cefalea en racimos, hemicrania paroxística episódica, hemicrania paroxística crónica y el ZUN, que es un dolor neurálgico unilateral asociado a signos autonómicos. ¿Cuál era la diferencia? Primero, además de tener este dolor, ellos se asociaban entre el 32% al 33%, la tercera parte tenían migraña. O sea, había parte del diagnóstico que estaba adecuadamente. Pero las características clínicas de estos pacientes las volví a hacer. Esto me lo enseñó el doctor Otayarza cuando tuvimos un taller aquí. Otayarza fue el que describió estos dolores de cabeza y nos decía cómo hacía el diagnóstico. Y hacía el diagnóstico preguntándole al paciente, haciéndole la cronometría de cada uno de los dolores. Y eso fue lo que nos llevó a hacer el diagnóstico adecuado en estos pacientes. ¿Qué diferencia hay? El racimo da hombre. La hemicrania paroxística generalmente es en mujeres y el ZUN también la mayoría es en mujeres. El racimo es periódico, los demás no son periódicos. La migraña paroxística generalmente es el lagrimeo, mientras que los racimos no van con tanto lagrimeo, pero sí van con la tosis y la miosis. La duración de los racimos es más prolongada, mientras que la migraña era más corta. Eso era lo que nosotros pudimos determinar en este momento, y tuve la oportunidad de publicar un acta neurológica. Ya hay otros pacientes, como el paciente con síndrome de Ramsay-Hunt, que tiene una hemicrania severísima, que inició como un episodio neuralgiforme en los primeros 3 días, y luego empezó a hacer el brote característico eritematoso ampolloso de un herpes. Y cuando tenemos nosotros esos pacientes con las neuralgias craneanas, que son del mismo lado de la lesión, generalmente de los dermatomas, B1 o B2, cuando es 1, generalmente es una neuralgia del trigémino, pero cuando son 2, es una neuralgia del trigémino secundaria. La anterior sería una primaria, generalmente por una
asa vascular que está pulsando encima del nervio. Tengo el ejemplo, miren este paciente cómo describe su dolor. No, usted no me cogió. Mírenlo, cómo describe el territorio de su dolor, con una gran alodilina al tocarse. Tiene B1 y B2. Abre los ojos. Y era de muy corta duración, hasta de 2 minutos, pero muy severos. Recordemos que tanto la neuralgia el trigémino como la cefalea en clúster se asocian a un buen porcentaje de pacientes que han llegado hasta el suicidio del dolor tan importante. ¿Qué importancia tiene cuando nosotros estamos viendo a estos pacientes que no se cronifiquen? Porque va a haber cambios no solamente neurofisiológicos, cambios neuroanatómicos, sino cambios neuroquímicos. Y eso está relacionado con tratamientos inadecuados, con abuso de medicamentos. Pacientes obesos que están asociados a depresión, ansiedad, cambios de personalidad, especialmente una personalidad de tipo A, se asocian también a asma, roncan, tienen apnea de sueño y también se asocian a síndrome de pies inquietos. Esto nos va a predecir que el paciente va a progresar en la cefalea en tiempo y en espacio. Y esa progresión de la cefalea hace que el tratamiento sea refractario y de gran dificultad, tanto terapéutica como a veces diagnóstica, porque como siempre es lo mismo, a estos pacientes les puede pasar lo mismo que el pastorcito mentiroso. Llegan a urgencias y, llegó la misma paciente con dolor de cabeza crónico, no le hacen absolutamente nada. Y los signos de alarma en estos pacientes son mucho más importantes que inclusive con los otros porque pueden tener una alteración estructural. Entonces, decimos que hicimos un diagnóstico y pongamos que es de la migraña. La información en las características clínicas, que la migraña es episódica cuando es de menos de 15 días, en menos de 3 meses. Es el paciente que se cronifica, tiene más de 14 días al mes durante más de 3 meses. Y la otra que está en este momento clasificándose la migraña muy importante es la migraña de alta frecuencia, que es la que está entre 9 y 14 días. Y muy probablemente la clasificación va a cambiar con este término para en aras del tratamiento profiláctico y que no vaya a producirse esta migraña crónica. Característicamente, ¿qué pasa en ese paciente con la cronificación de dolor? Los signos característicos de la migraña con aura y sin aura desaparecen. Ya el dolor no es pulsátil unilateral, sino puede ser bilateral, puede ser occipital, ya no es tan pulsátil, está asociado con algo de alteración de músculos pericraniales y empiezan los síntomas: astenia, adinamia, no responde a tratamiento, hay abuso de analgesia. Y una característica muy clave es la presencia de alodilina, la presencia de dolor simplemente con tocarse. Lo describen mucho, sobre todo cuando se van a peinar. Esta característica empieza el paciente a usar analgésicos, especialmente ergotamina y citriptanes, puede ser un síndrome serotoninérgico crónico, como el que vimos, y el paciente empieza a tener un gran deterioro en la calidad de vida, con asociaciones de cambios de comportamiento, de depresión, ansiedad, cambios de personalidad importantes y con una muy mala calidad de vida. Esto desde el punto de vista fisiopatológico, como observamos nosotros al principio, que esas migrañas con aura, desde el punto de vista funcional, los cambios occipitales que existen, que van de atrás hacia adelante, pero fíjense que en esos pacientes, a medida que se cronifica y que está interictal el episodio, vamos a tener lesiones a nivel frontal, como los vamos a observar. Entonces, ¿cuáles son la identificación de esa cronificación de los pacientes con migraña y de otros dolores de cabeza? Que sea mujer, por la parte que está relacionada desde el punto de vista fisiopatológico con los receptores y los receptores estrogénicos a nivel de los vasos sanguíneos, un nivel socioeconómico bajo, medicamentos de cualquier tipo, tanto opioides como no opioides, el uso de cafeína permanente. Ya la cafeína, no, algunos pacientes que le refieren a uno al principio que yo tomo un tinto y mejoro, no, tomo más café de manera permanente, empiezan a aumentar de peso. Otros síndromes dolorosos, especialmente la presencia de fibromialgia, que conocemos que es una neuropatía de fibra pequeña. Lesiones en cabeza y cuello, la mayoría de esas lesiones en cabeza y cuello son osteoartrosis asociadas a cefaleas cervicogénicas.
empieza el síndrome de apnea obstructiva de sueño y pasan de frecuencias de 4 a 14 diarios, ya sea de tipo migraña o simplemente que refieran dolor diario. Y vemos cómo hay una alteración muy importante en estos pacientes porque tenemos un polimorfismo genético en la mayoría que están relacionados con la serotonina y con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Bien, esto es lo mismo que se estaba diciendo antes, ya que vamos desde el punto de vista tanto fisiopatológico como desde el punto de vista terapéutico. Hay estructuras en general que no duelen. Ninguna parte del cerebro, del encéfalo como tal, tiene receptores de tipo nociceptivo, excepto las que no tienen barrera hematoencefálica. Los sitios como son algunas partes del hipotálamo, el piso del cuarto ventrículo a nivel del lóbulo, en el centro del vómito, pueden tener alguna nocicepción. Sin embargo, el encéfalo no duele. ¿Cuáles son las estructuras que duelen? Son las meninges, por supuesto, esas aferencias del nervio trigémino, la dura madre, el ganglio trigeminal, las terminales de C1 y C2. Entonces, lo que tenemos es el complejo trigémino cervical, trigémino vascular cervical. ¿Y cuáles son las estructuras del cerebro que están comprometidas? Por supuesto, la presencia de los núcleos del rafe medial, el núcleo caudado del trigémino, las aferencias que provienen de la primera neurona, de la segunda neurona, y luego las proyecciones que tienen al tálamo, al hipotálamo, al núcleo accumbens, a la corteza, a la sustancia gris periaqueductal. Pero una estructura muy importante en este momento, que es el hipotálamo. ¿Por qué el hipotálamo? La periodicidad de los dolores, la presencia de los cambios disautonómicos durante el dolor, la presencia de los cambios ciclo sueño-vigilia en los pacientes con cefalea tanto episódica como crónica, la presencia de sustancias como el péptido relacionado con el gel de la calcitonina, el PACAX, que es la otra característica, y la gran concentración que existe de los receptores de serotonina de tipo 1B, 1D y 1F en esa región, además de las regiones del tallo cerebral. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay una hipersensibilidad cuya aferencia principal está sobre la primera neurona que viene desde las regiones periféricas de la dura madre y los vasos sanguíneos. Hace la primera sinapsis a nivel del ganglio de Gassel, luego de que pasan al ganglio de Gassel, al núcleo principal del trigémino, que tiene vías descendentes y ascendentes, especialmente en el hipotálamo, y los núcleos que van a regular, pues son el núcleo rafe medial, los núcleos, la sustancia gris periaqueductal, mediando la modulación del dolor en la vía descendente. Y tenemos una primera neurona, una segunda neurona que va hasta el tallo, otra tercera que va hasta el tálamo y el hipotálamo, y una cuarta neurona que, además de proyectar desde la corteza, va a proyectar hacia los núcleos del rafe medial, la sustancia gris periaqueductal y las astas intermedio-laterales y los haces intersticio a nivel de la médula espinal. Bien, ¿qué se produce a nivel molecular? Hay una hiperexcitabilidad y si se produce una hiperexcitabilidad, la concentración de sodio y calcio fuera de la célula aumenta y eso produce una hiperexcitación y esa hiperexcitación produce una hiperdespolarización. Esa hiperdespolarización se da cuando empieza el sodio a aumentar dentro de la célula y se produce lo que llamamos nosotros la sensibilización. El número de receptores aumenta, tanto de sodio como de calcio, receptores MNDA excitatorios. Ese número no solamente está relacionado con la hiperexcitabilidad, sino también con la morfología. El tamaño de cada uno de esos receptores empieza a ser unos más pequeños, otros más grandes. Y eso hace que cualquier umbral, por pequeño que sea, produzca una hiperdespolarización y esa hiperdespolarización siga siendo un efecto de manera persistente y ese efecto se refiere como una sensibilización. Y esa sensibilización, tanto a nivel periférico como a nivel central, va a producir cambios o se está también producido por cambios a nivel de las aminas, especialmente
también con la hidroxitriptamina, que es la serotonina, la sustancia relacionada con el gen de la calcitonina, lo que se demuestra como una amplificación del dolor, aumentando la actividad de las fibras A, delta y C, produciendo cambios también a nivel de las mitocondrias, aumento del óxido nítrico y finalmente cambios a nivel estructural. Algunas células se disminuyen de tamaño, otras se aumentan de tamaño, se multiplican y eso pasa en la cronificación. De tal manera que cualquier estímulo, tanto externo como interno, va a producir un aumento de la sensibilidad al dolor y la lodinia. También tenemos factores disparadores como son los alimentos, el ejercicio, el estrés externos o internos, lo que va a producir la famosa onda depresiva del lado de atrás hacia adelante con una hiperexcitabilidad a nivel de la región occipital, va de atrás hacia adelante, no respeta territorio vascular. Es el paciente típico que tiene alteración visual, además de la alteración visual tiene dificultad para hablar, tiene dificultad para orientarse, y después hace signos focales, atraviesa toda la sensibilización de la primera, la segunda y la tercera y cuarta neurona para producir vasodilatación y generar dolor. Muy importante, también la liberación de sustancias vasoactivas a nivel periférico, estimulando las fibras A, delta y C, las cuales van a ser órgano blanco principalmente de la toxina botulínica y de los anticuerpos monoclonales como nuevos medicamentos. Bueno, la toxina no es tan nueva, esto es algo de lo mismo, y quiero resumir diciendo, de la fisiopatología, una hiperexcitabilidad periférica, una hiperexcitabilidad central. Los efectos inhibitorios que provienen del tálamo ya no son tan inhibitorios y hay una disregulación entre la respuesta cortical, la respuesta talámica, los núcleos grises, los núcleos del tallo cerebral, produciéndose una disrupción y un caos completo entre el número de receptores, el tamaño de receptores y cambios a nivel estructurales funcionales en la resonancia magnética. Los órganos que nosotros vamos a utilizar, son los blancos, son los receptores de tipo H1B y 1D, que son los de serotonina, recientemente los descritos del 1F para los nuevos medicamentos como los ditanes. También el otro blanco muy importante es el péptido relacionado con el gel de la calcitonina, en el cual van a actuar los nuevos medicamentos, además de la toxina botulínica y los anticuerpos monoclonales, los nuevos hepantes. ¿Esto cómo se demuestra desde el punto de vista fisiológico? Les decía que había cambios en el número de células, en el espesor de las células, en el número de receptores, en el tamaño de los receptores. Cuando esto va cambiando en el tiempo y el espacio de cronificación, y cuando se cronifican estos receptores de diferente tamaño, las cortezas que son de diferente grosor, especialmente al nivel frontal y al lóbulo de la ínsula, van a ser completamente resistentes. Los síntomas neuropsicológicos de disminución de atención, disminución de memoria o los cambios a nivel de tipo psiquiátrico como la depresión y la ansiedad van a ser más frecuentes. ¿Cómo está regulado esto finalmente? Está regulado por múltiples genes y algunos de esos genes están relacionados con la cronicidad y la presencia de las migrañas o dolores de cabeza heredados de tipo características migrañosas como son la hemicrania hemipléjica familiar, que es una canalopatía. ¿Por qué se le dice que es una canalopatía? Porque tiene un factor disparador, son episódicas, son autolimitados y tienen dificultad con la respuesta al tratamiento. Igual, habrá otras enfermedades que tienen esas características, pero que son hereditarias, las migrañas hereditarias. Por ejemplo, tenemos el CADASIL, el CARASIL y otras angiopatías hereditarias relacionadas con cambios a nivel de la región de la retina, a nivel de la región cerebelosa y que tienen unas mutaciones específicas. Esto se ha tratado de demostrar de los factores, digámoslo, marcadores biológicos como en muchas enfermedades. Dentro de los marcadores biológicos que tenemos nosotros están el factor de crecimiento neuronal, el factor de crecimiento nervioso, que están aumentados en los pacientes con migraña.
pero especialmente los pacientes con migraña crónica, que son signos de cronificación y probablemente los utilizaremos. Sin embargo, para hacer el diagnóstico, estos también están elevados en una gran cantidad de enfermedades y no serían exclusivos de migraña ni de migraña crónica, sino de otras enfermedades. Ya yendo a la parte más práctica de estos 7 minutos que me gasté en la parte de fisiopatología, voy a mostrar la parte que existe la evidencia farmacológica, tanto de la Academia Americana de Neurología, de la Sociedad Europea de Dolor de Cabeza, de la Asociación Europea y la Asociación Española de Neurología, donde cómo cada país ha tratado de sacar sus guías. Nosotros no tenemos guías específicas, sino basadas en la evidencia de otros países. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con dolor de cabeza, ¿qué hacemos? Primero, ¿cefalea primaria o es una cefalea secundaria? Y ponemos unas medidas generales que miren que son tan sencillas, pero en la vida real no se cumplen. Oxígeno a 2 litros minuto. Solución salina, eso la mayoría de los pacientes lo tienen. La cama con barandas, probablemente la mayoría de los centros de alta complejidad está. La cabecera a 30 grados, casi ninguno lo utiliza. La hoja neurológica, el cuarto oscuro y libre, es completamente claro relacionado con pacientes que, díganme, ¿cuántos pacientes con migraña ustedes han visto en el servicio de urgencias en los cubículos que están sin luz? Muy poquitos. Y es muy importante. La movilización cada hora y la enoxaparina si es necesaria. ¿Qué medicamentos utilizamos? Tenemos los analgésicos antiinflamatorios. ¿Cuál usar en el servicio de urgencias? El diclofenaco, el ketorolaco, cualquiera de estos tiene evidencia de tipo 1A y de tipo 2B. No hay ningún problema. Lo importante es que nosotros lo sepamos usar. Aquí están las dosis generalmente intravenosas hay que diluirlas en 20 centímetros y pasarlas no menos de 20 minutos, preferiblemente en 1 hora, y pasarla despacio, en bolos 3 a 4 veces al día, no pasar dosis de ninguna de estas ampollas, ni de diclofenaco, ni de ketorolaco, ni de ketorolaco más de 4 veces al día, para disminuir la probabilidad de lesiones renales y además de producir de la falla renal producir reacciones de hipersensibilidad. La dipirona igual, la metoclopramida que en algunos centros está, comillas, satanizada, si se usa bien y está asociada a vómito, es un medicamento que es muy bueno. Disminuye la frecuencia y la intensidad del dolor y además produce somnolencia. El efecto colateral, que es la acaticia, puede presentarse cuando la infusión es muy rápida. El sulfato de magnesio, especialmente en pacientes embarazadas, tiene un muy buen resultado. Aquí tenemos también si el paciente tiene vía oral, pues podemos utilizar los antiinflamatorios sin ningún problema por vía oral. También tenemos ya los medicamentos que son la primera línea y que tienen mejor respuesta al tratamiento, como son los triptanes. Se deben utilizar, siguen siendo los triptanes, la mayoría de ellos, los medicamentos de primera línea con una gran efectividad. ¿Cuándo no usarlos? En pacientes con hipertensión arterial severa, en pacientes que tienen falla renal y pacientes que tienen vasculitis. Una de las cosas que les decía al principio que nos falta es ponerle profilaxis a los pacientes. Entonces, ¿cuándo utilizamos la profilaxis? En un paciente que llegue en estatus migrañoso y que sea discapacitante. Siempre. En los pacientes que tengan al menos 6 episodios al mes. En la vida práctica generalmente son 2 al mes, que tengan los tipos específicos de migraña, por ejemplo, la migraña hemipléjica familiar, o que tengan complicaciones de la migraña. No solamente el estatus, sino el infarto migrañoso o la presencia de intolerancia a otros tratamientos. Yo no lo miro. Bien. Los otros medicamentos que podemos utilizar que tienen evidencia también de tipo 1A, son el ácido valproico, el topiramato, la flunarizina. El ácido valproico ideal en pacientes que tengan trastornos de comportamiento, que tengan depresión, que tengan ansiedad, que tengan alteración del control de impulsos o epilépticos, por supuesto. Tienen muy buena respuesta. También pienso que mucha gente ha dejado de utilizarlos porque la mayoría son mujeres y que pueden producir alopecia y produce temblor.
Realmente no he visto ninguna de mis pacientes calvas. Recuerden eso. Entonces, es el mismo efecto que produce los anticonceptivos en la caída del cabello. No es tan importante como la gente piensa y dice. El topiramato es el medicamento de elección. Les gusta mucho a las mujeres porque baja de peso, disminuye el apetito, tiene la gran dificultad y la limitación de los pacientes con trastornos cognitivos. El propanolol, que es el gold estándar, en pacientes hipertensos y en pacientes disminuye la ansiedad de una manera importante, y en los pacientes con depresión, los antiinflamatorios, perdón, los antidepresivos, el antidepresivo de mejor elección y que es más tolerado es la venlafaxina a las dosis usuales de antidepresivo con una muy buena respuesta. Los nuevos medicamentos como son los triptanes de larga duración, no los tenemos aquí en nuestro medio, que actúan sobre los receptores de tipo 1B y 1D. Los ditanes, que van a venir con un precio impresionantemente grande, no creo que lleguen a Colombia, por lo menos en este gobierno no creo que los dejen entrar. Es difícil, pero son muy efectivos y actúan sobre el péptido relacionado con el gel de la calcitonina. Estos nuevos gepantes, estos medicamentos todavía no están en Colombia, pero algunos pacientes he podido tratar que viven en el exterior y los han podido conseguir. Son muy buenos en el tratamiento agudo en pacientes que no responden a los triptanes. O sea, pacientes que pasan por analgésicos, pacientes que pasan por triptanes, por antiinflamatorios, serían los medicamentos de tercera línea para los pacientes en el tratamiento agudo o que tienen compromiso cardiovascular. Es lo que dice la Academia Americana de Neurología. Con una respuesta tan importante entre el 19 y el 39% de libres de dolor en las primeras 2 horas, además quitan los de la náusea, el vómito, la fotofobia y la fonofobia en las siguientes 2 horas y disminuyen el efecto post-dolor. Si nosotros observamos los nuevos medicamentos, especialmente los utilizados por vía intranasal, vemos que la curva va hacia la derecha en todos, desde el punto de vista en cualquiera de las dosis mejor toleradas, de mejor respuesta son dosis 50 miligramos de Ibuprofen y además de dosis completamente hasta 100 miligramos de lasmiditan, que es un nuevo medicamento que actúa sobre los agonistas de serotonina de tipo 1F y tiene una gran característica: no produce el efecto vasoconstrictor que producen los demás. Entonces, la ventaja sería en los pacientes hipertensos no controlados y que tienen factores de riesgo, y que una limitante, que estos pacientes en las siguientes 6 a 12 horas no deben utilizarse, no deben manejar porque producen somnolencia, náusea y vómito. Con una respuesta, si ustedes ven en las lasmiditan, está por encima de todos los demás, tanto de los gepantes como de los más ditanes, está con una respuesta significativa hacia la derecha. Bien, y algo que quería decir, que probablemente mucha gente me pueda caer encima en este momento, pero es lo que dice la Academia Americana de Neurología. Los opioides tienen una evidencia insuficiente en migraña. En cefalea de características de hipertensión endocrinal está, por supuesto, contraindicados, tienen poca evidencia también en el clúster y no se recomienda. Los demás tienen una evidencia de tipo 1A con una recomendación alta y una evidencia lo suficientemente importante. No olvidemos la comorbilidad, especialmente la comorbilidad cardiovascular en los pacientes con el uso de triptanes. Estas son las dosis que debemos utilizar, y con los nuevos tenemos que tener una prevención en pacientes que tengan insuficiencia hepática porque puede producir elevar las transaminasas hasta 6 veces. Lo que voy a mencionar y está relacionado con las guías de la Asociación Colombiana de Neurología en migraña crónica, que se relacionan diciendo qué es una migraña crónica: un paciente que tiene dolor de cabeza de características migrañosas que duran más de 14 días durante 3 meses, asociados o no a uso de analgesia. Los medicamentos que estamos utilizando y que tienen una muy buena respuesta con muy bajos efectos colaterales son los anticuerpos monoclonales, ya sea los anticuerpos que van directamente sobre el receptor de los receptores del gen de la calcitonina, o los que se unen a la sustancia a nivel presináptico, como son el episumab, efemensumab y el galcanezumab.
Los triptanes nos ayudarían al efecto agudo. Vemos cómo la toxina botulínica tiene un efecto muy importante en disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores, disminuir la depresión y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que se puede combinar con cualquiera de los con cualquiera de los anticuerpos monoclonales. El hecho de utilizar toxina botulínica no descarta el uso de anticuerpos monoclonales. En el caso de nosotros, el erenumab y el calcanezumab, y probablemente el erenumab va a salir del mercado en nuestro medio y va a quedar solamente el calcanezumab, con una respuesta, como ustedes observan, tan importante, casi hasta el 62% y rápidamente durante la primera semana. Los estudios comparativos cabeza a cabeza existen para topiramato, pero con una muy buena respuesta de los anticuerpos monoclonales. La vida real nos muestra que estos pacientes responden hasta un 50 o un 63.5%, tanto el libre de dolor en las primeras semanas como sosteniendo el tratamiento durante los 3 a 6 meses. Y los factores asociados que vamos a ver es ese paciente que llega con muchos síntomas y que responde a los triptanes. La probabilidad es de ese paciente que haya sostenido ese tratamiento va a responder a los anticuerpos monoclonales. La presencia, ya con los estudios completamente claros y definidos, del uso combinado de toxina con monoclonal existe y puede utilizarse. De hecho, los pacientes con migraña crónica refractaria, esos que tienen ese 30% de esos pacientes con migraña crónica, disminuyen la frecuencia y la intensidad de los dolores y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y una de las cosas más importantes, ya para terminar, es el tiempo que lo vamos a hacer. Antes se decía que eran solo los 3 meses, luego los 6 meses. Este artículo, que está recientemente, tiene 2 semanas de publicado, nos muestra que podemos extender el tratamiento hasta 1 año con monoclonales y evitando el background que puede existir y ese deterioro clínico cada 3 meses de las toxinas, lo podemos utilizar hasta esto. Los efectos colaterales de estos medicamentos son pocos, especialmente son a nivel vascular, lo cual vamos a tenerlo muy claramente. El estreñimiento y se puede utilizar en cualquier paciente que tenga vasculitis, que es otra de las ventajas importantes. Les decía, el diagnóstico diferencial de una paciente que tenga una cefalea primaria, subaguda, aguda o subaguda, en menos de 3 meses, es los pacientes que tienen lesiones vasculares generalmente, los hombres que tienen síntomas autonómicos, que corresponden más a los pacientes que tienen clúster, si son mujeres, a hemicranias paroxísticas, y su tratamiento pues está resumido en esta última diapositiva, donde no la voy a repetir, pero fíjense que son muy parecidos y que finalmente lo que nos falta, y fíjense que en la diapositiva también me falta, es tener la profilaxis y disminuir la recurrencia. Muchas gracias. Como dije que me demoraba los 47 minutos, me demoré 50 años. Sergio, de verdad, muchas gracias. Esto más que una conferencia es una clase magistral que debería quedar grabada para la educación y para la enseñanza. Antes de que tengamos preguntas o inquietudes, hoy ha habido un boom, y ha habido un boom del tracto gastrointestinal como debe ser, en donde se produce el 80% de la respuesta inmunológica y se produce el 75% de la serotonina. De hecho, revisando algunas cosas de un tema tan complejo, porque realmente hablar de cefalea, todos nos quedamos callados y probablemente no decimos nada. Hay un estudio sobre la prevalencia del dolor de cabeza y donde hablan que el 90% de los pacientes con dolor de cabeza severo o prolongado presentan una deficiencia de la enzima digestiva diaminooxidasa asociada con los pacientes con colon irritable, que como todos sabemos, no es otra cosa diferente que a la inadecuada ingesta de alimentos, a la inadecuada
utilización de alimentos ultraprocesados. Creo que buena parte de muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con ello. Ilústrenos en eso, o sea, nosotros que no lo sabemos. Yo he trabajado mucho en flora intestinal, en la interrelación flora intestinal-cerebro. Ahora hay algunos artículos de los pacientes que sufren de trastornos gastrointestinales y el cerebro. O sea, yo no sé mucho de eso, pero creo que usted lo sabe mejor que yo. Muchas gracias. Primero, los pacientes con dolores de cabeza, voy a hablar de los primarios, tienen una gran frecuencia de síntomas gastrointestinales. Los síntomas gastrointestinales como la náusea, el vómito, la anorexia, están generadas en los pacientes con clúster y con migraña a nivel del hipotálamo. Entonces ya hay una disfunción, una disregulación en los episodios de esto. Segundo, la asociación que existe como comorbilidad del colon irritable en los pacientes con migraña, especialmente con migraña crónica, la asociación que existe de estos tractos gastrointestinales, de lesiones del tracto gastrointestinal, como la distensión abdominal, episodios de diarrea o estreñimiento en pacientes que vienen con tratamiento crónico de los antidepresivos, de los antipsicóticos o pacientes están utilizando los monoclonales. Eso es el otro aspecto es la asociación que existe de migraña con la enfermedad del gluten, especialmente en los niños. Es bastante importante la asociación que existe en 33%. También en migraña, por lo menos, y en clúster, no se ha demostrado que hay un efecto inflamatorio como otras enfermedades en la microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, digamos que son comorbilidades, no son enfermedades que se correlacionen la una con la otra. Estos pacientes que pueden tener de manera importante la presencia de diarrea, la presencia de intolerancia a cualquier medicamento, deben estudiarse el gluten primero. Segundo, cambiar la dieta, porque estamos hablando de proteínas permanentes o de carbohidratos permanentes. Inclusive con ninguna de estas asociaciones los pacientes van a tener intolerancia. La otra es la serotonina, sí es una sustancia, un neurotransmisor, un neuromodulador además en algunos sitios, que no es neurotransmisor específicamente. Es muy importante y hacen fácilmente con el abuso de analgesia la presencia de un síndrome serotoninérgico crónico que va a producir síntomas gastrointestinales. Digamos que eso es el grande, pero cada paciente es individual. El efecto inmunológico en la migraña, en el clúster, en la cefalea coital o en las cefaleas asociadas a hemicráneas, no está relacionado. Lo que sí se conoce es que tanto la sustancia, el péptido relacionado con el gel de la calcitonina y la serotonina tiene que ver mucho con la sintomatología que tiene el paciente. Y lo que nosotros utilizamos es medicamentos que actúan sobre los receptores de tipo 1B y 1D, especialmente ese dolor que presenta los receptores de tipo 1B a nivel pulmonar y gastrointestinal, están relacionados con esto, que hay un desbalance completo. La otra es el uso de los anticuerpos monoclonales crónicamente que va a producir distensión abdominal y estreñimiento. Eso sería lo más importante, Nelson, pero no hay una relación directa de causa-efecto, es una comorbilidad. Y esto en neurología, cuando estamos hablando, cogemos el paciente de manera global. Es un paciente que tiene fibromialgia, es un paciente que tiene migraña, es un paciente que tiene SAOS, es un paciente que tiene síndrome de pies inquietos, es un paciente que tiene además vejiga hiperactiva, colon irritable. ¿Qué es lo que está pasando? Y es un síndrome que es generalizado que se llama el síndrome de hipersensibilidad central. Ese síndrome periférico y central, ese síndrome de hipersensibilidad está relacionado con los receptores
noradrenérgicos y dopaminérgicos, ¿sí? Que produce esa señal hacia el sistema nervioso central y el efecto, la disminución del efecto inhibitorio sobre los centros de la vejiga, sobre el núcleo ambiguo, sobre el núcleo dorsal del vago, a nivel del hipotálamo, hay una disregulación y eso produce un aumento del umbral al dolor. Fíjate que esos pacientes, si uno los ve, no es infrecuente hacerlo, especialmente los que tienen cronificación. Por eso lo más importante del tratamiento está evitar que el paciente tenga la cronificación. Y no esperar a decir que todos los, es que yo no, doctor, es que yo no me tomo, para evitar los analgésicos, yo no me tomo el dolor, sino que hasta que me está doliendo mucho. Eso es un error. Hay que arrancar el tratamiento muy tempranamente. Tratamiento temprano, profilaxis temprana, disminución de frecuencia, intensidad de dolor, mejor calidad de vida y disminución del número de comorbilidades. No sé si Hay una cosa, mi querido doctor Ramírez, que uno tiene que tener claro. Primero, que el dolor es una señal de alarma y después de determinado tiempo, específicamente 3 meses, algunos hablan de 6, pero se sabe que 3 meses ya se genera una hipersensibilización central, como lo que muy gráficamente usted ha ilustrado. Sin embargo, no los tratamos y se vuelve como una manifestación normal hasta que se vuelve una cronicidad que ya es una enfermedad. Ahí creo que hay que intervenirlos. Entonces, eso es no sé una pregunta, sino un comentario. Pero hay otra cosa que a mí me parece, no sé cuál es la experiencia en neurología. Cada vez que nosotros ingerimos azúcares refinados o un sobreuso de azúcares, claro, eso genera un pico glicémico, su cuerpo produce insulina para regularla, la almacena como glucógeno en el hígado, en los músculos y en la grasa abdominal, pero se nos olvida pensar que esta insulina es una hormona de inflamación y que genera una respuesta inflamatoria persistente crónica que va a llevar a perpetuar. Entonces, el problema no es solamente tratar el dolor, el problema es controlar todo lo que está a su alrededor y mucho más toda esta respuesta inflamatoria crónica de bajo grado que se está volviendo tan importante, que siempre ha existido, que la desconocemos muchas veces y que no le damos un adecuado manejo. No es solamente darle tratamiento al dolor, manejar la profilaxis, sino educar a la gente que está con estos problemas, y no solamente la cefalea, es en general, y que lo está perpetuando. No sé cuál es tu posición a ese respecto, Sergio. tocaba una cosa muy importante que es el tratamiento no farmacológico. Me dediqué a la parte farmacológica. Pero el tratamiento no farmacológico es muy importante y dentro del tratamiento farmacológico principal está la educación del paciente. Una de las grandes dificultades que existe es que el paciente llega, uno lo mira, hace el diagnóstico, le pone el tratamiento y además de eso no le dice nada más. Váyase y vuelva en 2 meses, 3 meses o 6. Dependiendo. Al paciente uno lo educa diciéndole, cada vez que lo vaya al consultorio, tráigame 3 problemas si tiene, para ver si se los puedo resolver. Y esos problemas están relacionados no solamente con la parte del dolor como tal, la profilaxis del dolor y la prevención del tratamiento agudo, sino en su vida diaria. La depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, la presencia de su vida, de su calidad permanente. La dieta balanceada, el ejercicio, la disminución de la cantidad de trabajo en los momentos en que el paciente lo necesita. Por eso el jefe, no, es que está con migraña, está con una migrañita y no puede trabajar. No, está con una migraña, está muy complicada. Hoy en día se está trabajando y vamos a llegar por medio de la asociación a los sitios de trabajo de los pacientes con migraña para disminuir la carga que se está exigiendo desde el punto de vista laboral. No es que no trabajen,
sino que les den el tiempo, así como hacemos con los de narcolepsia, así como hacemos con los los epilépticos para que puedan tener su espacio de disminuir esa carga de dolor con muchas cosas desde el punto de vista tanto psíquico como comportamental. La otra es el uso de qué evidencia existe de las terapias alternativas, que cada rato el paciente lo usa en pacientes que tienen migraña y dolor de cabeza, y en general de los dolores de cabeza. La única que tiene evidencia real es la acupuntura, en algunos artículos. El Cefal y todas estas cosas que se están utilizando, pues no tienen casi evidencia, a pesar que en neurología hay dos artículos de Cefal que están publicados que tienen una respuesta importante, pero ahí es el estímulo de los mecanorreceptores, y el estímulo de los mecanorreceptores se hace mejor con ejercicio y previniendo esas sustancias que se están liberando a nivel del cerebro, y es digamos, la gran crítica. La otra es el tratamiento que debe ser, como siempre, integral. No sé si te respondí la pregunta. No No, no, solamente perfecto. el tumor, sino el alrededor del paciente. Y cuando uno ve, listo, usted está deprimido, entonces vamos a trabajar en la depresión. Tiene la ansiedad, vamos a trabajar en la ansiedad. ¿Sí? Una de las cosas que está con gran éxito en esos pacientes y en los pacientes que tienen también el insomnio, que es otro que se acompaña a los pacientes con migraña, es la terapia conductiva conductual, que no es más que decirle al paciente, oiga, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted, porque eso lo va a hacer usted. Lo compromete a uno para disminuir ese síntoma que le está produciendo el dolor o los demás síntomas comórbidos del dolor de cabeza. Eso les ayuda muchísimo. No sé, yo. Era directa que sea relacionado con darle, por ejemplo, digo, que sirve como profiláctico, pero si yo le voy a dar una venlafaxina al paciente que tiene migraña por la noche, pues la estoy embarrando porque debe ser por la mañana y además aumenta el temblor y además produce aumento de síndrome de pies inquietos. Entonces, fíjate la comorbilidad de la elección del medicamento y lo que vamos a hacer con el paciente. No, no, no necesariamente, y eso es importante, creo que para todos, el darle analgésico y más analgésico resuelve el problema. Es muy probable que lo pueda empeorar. ¿Es eso verdad? Por supuesto. Otro tipo de dolor que se asocia a los pacientes crónicos, en cualquiera de los dolores de cabeza, especialmente los pacientes con migraña, es el sobreuso o mal uso de analgesia. Ese sobreuso o mal uso de analgesia está relacionado con la escala de medicamentos. Y por supuesto que está el más importante, que es difícil de manejar, es el paciente que está manejando opioides crónicamente. Paciente de 20, 30 años termina con una cefalea crónica y termina con opioides. El paciente va a tener no solamente los riesgos cardiovasculares de los opioides muy tempranamente, sino que va a ser difícil quitarle el medicamento y va a quedar adicto. Es un momento en el cual cae muy fácil porque los opioides pueden resolver el problema transitorio, pero generar un problema gravísimo hacia el futuro. Y los dos hemos tenido pacientes con cefaleas crónicas, usuarios crónicos de opioides, y la verdad que es muy difícil. Y entre los Muy 20 y difícil los el 40 manejo. años. De acuerdo. Para hacerte clarísimo la respuesta, la Academia Americana de Neurología, sí, la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, no a los opioides en pacientes con cefalea de tipo tensión, con migraña y con clúster. Habrá situaciones muy específicas en las cuales se utilicen, pero tienen que ser muy específicas donde no hay ninguna otra posibilidad. Pero no es ese paciente que llega a urgencias de manera permanente y le ponen el cóctel perfecto, dipirona, tramadol y un anticinetóxico o una benzodiazepina. Pues claro, el paciente se mejora porque lo pusieron a dormir, pero no le dieron lo que le tenían que dar. Y además de eso está produciendo una sensibilización y disminución de del efecto inhibitorio de la sustancia gris periconductal sobre las astas posteriores de la médula espinal y las laterales, que van a producir finalmente
cambios disautonómicos y va a producir todo lo que produce la ingesta crónica de tramadol. Y aumenta todos los efectos colaterales de los opioides, además de eso. Bueno, y el problema después, Sergio, ¿cómo lo maneja? ¿El paciente con opioides? No, exacto, o sea, ya se vuelve dificilísimo el manejo, con opioides y con analgésicos crónicos. Se Son vuelve, poquitos los pacientes que yo observo que si ya están con uso crónico de opioides, que los dejen. O sea, los que usted y yo manejamos, dime cuántos se han podido quitar. Prácticamente ninguno. ¿Sí? total, Y si no se los formula Ramírez, se lo va a formular Rosali, y si no se lo formula Rosali, se lo formula Rivera, el que sea, pero finalmente los consiguen de alguna manera. Además que pueden llegar en síndrome ¿no? Y abstinencia. si no Entonces, termina donde el doctor hay Jorge que, Felipe Ramírez, ya le formula también. y lo que hay que hacer es decirles, Así es, el que desde el va sale principio, formulado. lo que hay que hacer es suspenderlo, tratarlo y con ayuda de clínica de dolor, con psiquiatra, psicólogo, ejercicio, se puede realizar, pero tiene que tener el paciente la voluntad de hacerlo. Si no lo hace, no va a ser posible. Yo por lo menos los que tengo adictos a los opioides, ninguna. Creería yo que no hay centros en nuestro medio para el Exactamente, tratamiento adecuado de estos pacientes, a mi modo. totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso es uno de los problemas que nosotros tenemos, porque a veces hablamos de la clínica del dolor, pero la clínica del dolor es un consultorio, no es un equipo integral y a veces no es tan fácil acceder a una consulta. Hay muchas falencias, pero realmente, doctor Ramírez, eh, es un tema de miedo por el desconocimiento que realmente nosotros tenemos sobre el dolor de cabeza, pero creo que esto nos da herramientas para poder enfocar un paciente y poderle decir y llevar a una tranquilidad y a un buen diagnóstico, que creo que es lo difícil. Creo que cada día tenemos más herramientas para poderlo manejar y creo que tenemos que aprender, porque esto es como lo dice el doctor Sergio Felipe, el doctor Ramírez, eh, es un tema que ocupa la gran mayoría de nuestras consultas de todos los días. Y hacer un buen enfoque y canalizarlo hacia un tratamiento adecuado, y si no somos capaces, si no conocemos y tenemos la experticia en eso, llevarlo al neurólogo, tiene que ser la alternativa. De verdad, mi querido doctor Ramírez, amigo, maestro, profesor, muchas gracias por la ilustración, por el conocimiento y por la experticia que ha hecho en este tema. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna observación hacia el doctor Ramírez. Estamos todos prestos a escucharla y el doctor Ramírez a responderle. Creo que nos dejó callados. Oh, José Nelson, yo quiero hacer un comentario muy sencillo. Es mm, todo lo que hemos aprendido hoy, los médicos y los no médicos, sobre esta patología que, como ustedes lo dijeron, es la segunda causa de consulta a nivel internacional. Yo diría que la primera en cualquier servicio de urgencias, siendo la segunda el dolor lumbar. Entonces, pues es muy importante haber oído todo esto, el análisis tan profundo, completo que hizo Sergio, repito, para médicos y para no médicos. Entonces, pues de mí no queda más que un agradecimiento y felicitaciones a ustedes dos, a Sergio y a José Nelson, por primero, no solamente las 2 horas de esta reunión, sino todo lo que hay detrás en la preparación para poder llegar a este éxito en la presentación. Yo sé que son muchas las horas que Sergio
dedicó a la preparación de esto. Por más del conocimiento que uno tenga, una cosa es cuando le dicen, venga, prepárese una charla para el Congreso Nacional de Neurología sobre cefaleas. Otra, prepáresela para el Congreso Nacional de Medicina Interna. Otra, para como este caso, médicos que neurólogos son muy pocos, Diego Rosselli, Sergio Ramírez y no sé cuáles otros neurólogos no he visto, muchos internistas, cirujanos, ortopedistas y todos aquellos que no son médicos, como Olga Lucía, mi esposa, que estuvo aquí atenta todo el tiempo con la charla. Entonces, y dice que quedó preocupada. Yo le dije que un valecito y mañana una cita extra ya con el Bueno, maestro no se te olvide el valecito, Olga Lucía, por favor. Sí, toca porque tengo todos los síntomas. Todos los de chulear me tocaron chulearlos. Está como las preguntas de los exámenes, todas las anteriores, y chuleó todas. Bueno, pues, con muchísimo gusto y muchas gracias de nuevo por la Gracias, invitación. muy amable. Creo que ha sido el Entonces, gusto de ustedes y Esto es lo que quería recalcar sobre esta charla, este auditorio. Cuando hablamos con Sergio, pues precisamente ese fue el enfoque, el nombre de la charla muy completo que creo que se desarrolló a cabalidad y bueno, a todos nos han quedado enseñanzas sobre esta patología. No sé si alguien más de los asistentes o bien por vía escrita, no veo, o si quieren pedir la palabra para hacer algún comentario. Son las 7. Aquí hay un usuario, levanta la mano, José Nelson, no sé quién será, dale la palabra. No soy Jorge Zambrano, ¿cómo le va? Bien, mira, es que Médico oftalmólogo, compañero mío de universidad. Bienvenido, sí. Jorge. Cuenta. Gracias. ¿cómo está? Doctor Sergio, es que yo no sé si alcancé a llegar a la parte donde estaba hablando, si la ergotamina es buena, funcional para estas migrañas, asociado generalmente a la cafeína o independiente de la cafeína. Es uno de los medicamentos que utilizamos en pacientes tanto con migraña como cefalea en racimos. La diferencia que tiene la ergotamina con otros medicamentos como los triptanes y además los nuevos medicamentos es que utilizan varios receptores de serotonina. Entonces, definitivamente el componente vasoconstrictor lo limita en pacientes que tengan problemas cardiovasculares. En pacientes mayores de 50 años que tengan problemas cardiovasculares no controlados. Se podría utilizar en pacientes como los triptanes, en pacientes que tengan problemas cardiovasculares controlados. Sin embargo, hoy en día, pues, nosotros tenemos todavía aquí en Colombia el medicamento de elección en los pacientes para tratamiento agudo serían los ditanes, el lasmiditan, que no tienen el mismo efecto cardiovascular que la ergotamina. La ergotamina actúa sobre los receptores de tipo 1E, 1F, 1B, 1A, y también tiene acción secundaria sobre la norepinefrina a nivel del locus cerúleo, y eso puede producir una vasoconstricción, y algunos pacientes están relacionados, cuando toman mucho, con infartos migrañosos como complicación de la migraña. Entonces, eh, en la literatura antigua también se utilizó como profiláctico en los primeros 15 días del uso de pacientes con cefalea en salvas, en clústero, la cefalea histamínica de Horton que anteriormente se utilizaba. Todavía los utilizamos, es un medicamento barato. Y hay una cosa muy importante, que cuando el paciente le dice a uno, mire, es que lo único que me mejora es esto, y si ese medicamento es el que el paciente lo mejora y además de eso no le produce un efecto colateral, sería el medicamento de primera línea en ese paciente. Doctor, otra cosita. He visto
he visto mucha neuropatía óptica isquémica asociada a la migraña, posiblemente por la vasoconstricción que se hace al comienzo, ¿no? Entonces, aparte, me imagino que debe haber algunos trombitos o alguna cosa que son lo que molestan, pero fíjese que de pronto sí la vasoconstricción que se inicia, que por eso es que se producen los prodromos, eso es lo que entiendo, que se producen los prodromos y todas las cuestiones de las cefaleas, entonces es lo que lleva a esto, pero sí he encontrado mucho caso. Yo hago neurooftalmología, por eso me estoy enfocando mucho a esa parte, ¿no? Sí, claro, claro que sí, doctor. Y es una contraindicación, por supuesto, utilizarlo en este tipo de pacientes. O sea, fíjate que ese paciente que generalmente lo estás viendo es un paciente con problemas cardiovasculares. O sea, que están, Eje- Sí, tiene generalmente. factores de riesgo para cardiovasculares. Si existen otros medicamentos que no tienen riesgo cardiovascular, pues usarlos. Y la otra cosa importante de la neuropatía óptica isquémica con estos pacientes es el paciente que está haciendo el abuso de analgésicos, el paciente joven, no ese paciente que tiene hipertensión, dislipidemia, obeso, etcétera, sino el paciente joven que de manera crónica está utilizando el medicamento. Eh, un diagnóstico diferencial en estos pacientes es la presencia del síndrome serotoninérgico crónico, que no es más que una vasoconstricción periférica permanente. Cuando uno tiene esos efectos complicados, por ejemplo, un infarto migrañoso, el equivalente a un infarto migrañoso en la retina, que es lo que estás describiendo tú, que es la migraña retinal con trombosis, ese paciente pues debe estudiarse desde ese punto de vista y están totalmente contraindicados los vasoconstrictores de tipo, no solamente la ergotamina, sino también los triptanes. Muy amable. Sergio, es muy frecuente la combinación de cefalea con problemas cervicales. Yo he utilizado un término que no sé si yo me lo inventé, pero yo lo llamo cefalalgia, que es la cefalea posterior con un problema cervical. Y es frecuentísimo y pues muchas veces las terminamos manejando en conjunto. Ustedes los neurólogos nos remiten para ver qué pensamos nosotros sobre la parte cervical, sobre todo la alta, y nosotros los enviamos a ustedes para ver qué piensan de la cefalea. Pero lo que Correcto. sí saco uno en conclusión es que estos pacientes tienen un componente tensional que lleva pues a la parte muscular muy alto, y pues ahí empieza a desarrollarse estas dos patologías, tanto la de la cefalea, que nunca es frontal, es una cefalea posterior que desciende hacia la parte cervical, o una cervicalgia que sube hacia el tercio medio del cráneo. Entonces, sí es importante pues descartar que no haya una patología en conjunto, que no haya Claro. nada cerebral, pero es frecuentísimo lo que vemos, ¿no? La IHS, claro. Sí, La IHS clasifica ese dolor como que hace poquito, además, que lo describió también la misma persona que escribió los dolores, las cefaleas autonómicas, que es Otto Ariasta, y son pacientes que se llaman cefalea cervicogénica. ¿Cuáles son las características inequívocas de la cefalea cervicogénica para los criterios de la IHS? Uno, el dolor es un dolor unilateral o bilateral, que tiene compromiso pericranial de los músculos pericraniales en el 80% de las veces. El dolor de cabeza se va a desencadenar cuando uno hace la opresión de manera directa o el signo del timbre con los dedos o con la percusión del martillo en C2, C3, C5, C6. Si hay disparado con eso, es un dolor de características cervicogénicas, o la presencia de que se desencadena el dolor de características especialmente de corrientazos, de parestesias o disestesias con los movimientos rotacionales del cuello o los flexores, con o sin crujido del paciente. Esos son los que uno está completamente claro que son de origen cervicogénico. Ahora, estos pacientes que tienen estas artrosis tan importantes, ¿sí?
y que tienen los discos degenerados, que tienen las superficies, las superficies de las articulares gastadas y además inflamadas, esos pacientes son los más difíciles de diagnosticar qué es el huevo o qué es la gallina. Te acabo de decir las características que la IHS clasifica. En la vida práctica, nosotros tenemos que esos pacientes es un dolor parecido a la cefalea de tipo tensión, pero no es cefalea de tipo tensión. Es un proceso inflamatorio crónico osteomuscular. ¿Sí? De acuerdo. Esa es la definición completa. ¿Con qué responden estos pacientes? De maravilla. Hombre, las infiltraciones, tanto las superficiales como profundas, de la vía trigeminovascular, haciendo Bloqueo. Ajá. el bloqueo cervicogénico posterior, responden muy bien. Y la otra es la respuesta de estos pacientes a los analgésicos comunes, como son el acetaminofén y los inhibidores de la COX. Porque aquí, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que se ha encontrado demostrado realmente? Es el aumento de la presencia de la liberación del óxido nítrico. Y sobre el óxido nitroso, que es donde actúa, es el efecto secundario de acción, tanto del acetaminofén como de los inhibidores de la COX. Sergio, yo creo que es muy importante aclarar en un momento determinado el uso de las ergotaminas, porque mira que ¿cuál es el problema general que tú decías? La vasoconstricción. ¿Qué hemos visto nosotros? Daño renal, fibrosis mesentérica. Es una de las cosas que nosotros nos hemos encontrado en algún momento en fibrosis específicamente retroperitoneales, que nos hemos encontrado con el uso de ergotaminas. O sea, es un medicamento bueno que en un momento determinado resuelve el problema, pero el uso crónico, la sobredosis y utilizarlo en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares puede aumentar las infartos, las isquemias, tanto renales, mesentéricas. Y la fibrosis mesentérica es una de las complicaciones que nosotros hemos visto en algunos pacientes. Entonces, buena medicación con uso racional, buena medicación en el paciente que tiene indicación para ello. Por supuesto, claro que sí. De acuerdo. La otra cosa es que produce también fibrosis cardíaca, ¿no? Igual que Sí. igual que los agonistas dopaminérgicos Entonces, antiguos. Bueno, es usarlos con racionalidad, no es que hayan salido de la vigencia actual, es simplemente tener racionalidad fíjate, también en lo Nelson, que nosotros son usamos. indicados en pacientes con episodios agudos, abortivos. Exacto. Los medicamentos que están utilizados para el tratamiento agudo, no para el tratamiento crónico. Crónico. Eso, clúster, casi ya se dejaron de utilizar hace mucho tiempo. No sé si alguien tenga alguna interpelación adicional o el doctor Jorge Felipe Ramírez Doctor nos pueda Rivera, ir. hay una pregunta de la doctora Pulido en el chat. Ajá. Dale. Si quieres, habla. La doctora Pulido pregunta, ¿qué opina de la terapia cannabinoide? Bien. No se ha demostrado que el cannabis en migraña ha tenido una disminución de la frecuencia y la intensidad de los dolores. ¿En qué sirve como coayudante? Definitivamente como coayudante de la ansiedad. Entonces, estos pacientes que tienen el uso crónico, con cefaleas crónicas, tanto de tipo tensión como migraña, la disminución de la ansiedad, que es uno de los factores desencadenantes y concomitantes de esos cambios fisiopatológicos que les mencioné a nivel frontal y temporal, disminuye bastante ese síntoma. Pero que haya un estudio doble ciego, prospectivo, aleatorio, donde los cannabinoides en migraña hayan demostrado una ventaja sobre el placebo, no lo hay. Ni existe, ni creo que vaya a ser así, porque el efecto sobre el tipo de dolor y el tipo de receptores
es completamente No. diferente. Tanto los receptores de tipo C1 como C2 son en sitios completamente diferentes y además el mecanismo es muchísimo menor. Probablemente esa disminución de la ansiedad está relacionada con el efecto de los receptores CN2 a nivel del hipotálamo, disminuyendo, o mejor dicho, liberando la producción de dopamina, que va a disminuir la presencia de depresión con el efecto aferente que existe de ese hipotálamo sobre los núcleos del tallo, especialmente sobre el locus coeruleus o subceruleus, que están relacionados con la serotonina y la noradrenalina. Ese es el Se efecto. convierte más en un coadyuvante, más Claro. no es Por en eso, un ¿por qué? tratamiento puntual. Y cabe muy bien la pregunta, y para responder otra, ¿por qué los beta bloqueadores sirven en migraña? Porque el efecto secundario de estos bloqueadores está sobre la serotonina y la noradrenalina, y ese balance que existe, especialmente los receptores de tipo 1B y 1D, que disminuye la sensibilidad para que esto se produzca. Okay. Si no hay otra interpelación, Sergio, la verdad, maravilloso poder compartir contigo y escuchar tu experiencia y sobre todo la educación y las enseñanzas y el aprendizaje. A muchos nos has enseñado y nos sigue enseñando. A otros, como a Olguita, la deja preocupada. No, tranquila, Pero Olguita, esa es tienes la idea, todo. que le hagamos caso al cuerpo, como todo. El cuerpo siempre avisa, el cuerpo es mágico. A veces no escuchamos las señales, es escuchar las señales, y cuando yo tengo una señal que no me da claridad, pues tengo que buscar quién me la ayude a resolver. Y obviamente para eso están los expertos como usted y como todos. De verdad, muchas gracias, Sergio. Ha sido una noche maravillosa y bueno, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario adicional. Antes de cerrar esta reunión, como es nuestra costumbre, vamos a anunciar la próxima, que es la número 180. Y nosotros siempre, pues uno de los objetivos de este grupo es estar al día con todas las noticias nacionales, internacionales y todo aquello que creemos importante, pues traerlo para poderlo presentar, analizar y discutir. Por eso, la semana pasada falleció un gran hombre colombiano, Fernando Botero. Y corrimos a buscar quién nos podía hablar con pues, propiedad sobre la vida de Fernando Botero, y conseguimos a Gustavo Castro Caicedo. Y verdad que le pusimos un nombre que yo creo que va acorde a lo que fue la vida y lo que hizo Fernando Botero. Si existiera un premio Nobel de Bellas Artes, Fernando Botero lo hubiera ganado. Y sobre eso vamos a desarrollar toda esta charla. El moderador va a ser una persona que ese día lo presentó muy bien, vive en Bucaramanga, sabe muchísimo de arte y también de la vida de Fernando Botero, y es Antonio José Díaz Ardila. Por temas logísticos, esta reunión, pues la tendencia y la rutina es hacerla los martes a las 6 de la tarde, pero aquí la vamos a hacer el próximo lunes 25 de septiembre a la misma hora, 6 p.m., y va a ser la número 180 de Sesimin. Todos invitados, porque créanme que va a ser un excelente conversatorio
sobre lo que fue la vida de Fernando Botero, dictada o pues presentada por Gustavo Castro Caicedo. Gracias, Cristina, por todo este apoyo que tú nos haces. Y antes de terminar este excelente conversatorio, les quiero decir que mañana 9, 10 de la mañana ya la tenemos grabada, como dijo José Nelson. Es una charla que para cualquier centro universitario, sea de pregrado o de posgrado, es excelente lo que nos presentó Sergio Ramírez. Entonces queda disponible porque la charla no se le hace ninguna modificación desde el momento que iniciamos a hablar. Todo quedó grabado en pues hora y 50 minutos y está disponible para lo que queramos divulgarla y pues yo la envío por diferentes medios de comunicación por los chats, pero si alguien tiene interés me la pide y yo se la envío. A Sergio se la enviaré a las 10 de la mañana. Entonces, pues este era el mensaje final y Sergio, tienes 2 minuticos para que nos dejes el último mensaje fuera de la preocupación de todas las personas que encontraron esos síntomas. ¿Qué nos dejas de último mensaje sobre este tema tan interesante? Para despreocuparlas, cuando uno tiene un dolor de cabeza episódico y no ha tenido problemas neurológicos o sistémicos, pues la probabilidad que vaya a morirse de eso es casi cero, primero. Pero la calidad de vida puede estar mal alterada, muy alterada y hay que consultar para mejorar eso precisamente. Y la otra, pues darle las gracias. Para mí fue un honor estar con ustedes. Me encantó que hubiera estado aquí en el auditorio una persona que me enseñó a enseñar, me enseñó muchas cosas, como fue el doctor Diego Rosselli, y además que hubiera estado Nelson, quien ha sido no solo en este momento es mi amigo, fue uno de mis alumnos más brillantes que tuve, y además gracias a mis alumnos es que he podido adquirir todos estos conocimientos para expresarlos en cualquier momento de la vida y en cualquier auditorio para el beneficio para lo que nosotros vivimos y nos identificamos, que es para nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias nuevamente al profesor José Nelson, la compañía de Diego Rosselli, que estuvo tímido, no habló él, sino es de pueblos de Colombia. No, y además no, lo pusimos a hablar, ya sé cómo lo puedo poner a hablar facilito. Decirle carro viejo o a él viejo y inmediatamente va a saltar. No, lo despertó con el término de carro viejo. Sí, completamente, completamente. He dicho, el suyo no es viejo, lo que es usado, pero no más. Y bien usado. Además, Bueno, muchas gracias, Sergio, y gracias, doctor Ramírez. Gracias, Diego, por la compañía. El tinieblo. gracias, amigo. Tinieblo, sí, 2 tinieblos tiene. Bueno, y ya dentro de poco lo vamos a invitar nuevamente para que nos hable de todos los municipios de Colombia. ¿Cuántos le faltan por conocer, Diego? No me falta sino uno, Santa Elena de Lopón. Ya el viaje está ¿Más? previsto para octubre 22, creo que es la fecha en que voy a estar allá. ¿Y eso ¿Por dónde queda, Diego? ¿Eso dónde ¿Por queda? dónde te vas a ir? Por Guacamayo, por el Guacamayo y Contratación. Esa es la ruta, eso es Santander, Sergio. Bueno, ¿dónde está la lesión, como dice el dicho? Doctor, ¿dónde está? ¿Cuándo? ¿Octubre qué? 22. Entonces, vamos a buscar una fecha para noviembre y hacemos la presentación ya con todos los municipios de Colombia conocidos, filmados, y nos los presentas acá. Listo, trato hecho. Bueno, ya buscamos la fecha en noviembre. Gracias, Diego. Bueno, buenas noches a todos, descansen y nos veremos el próximo lunes con la conferencia sobre Fernando Botero y su vida. Muchas gracias. Muchas gracias y Gracias. buenas noches. Nelson, gracias, mío. No,
Sergio, gracias a ti. Un abrazo. Feliz noche. Gracias, Vale. José Nelson. Feliz Juanito, noche. como Gracias, siempre, Cristina. un placer. Quita, un abrazo, aquí te espero. Gracias, muy amable. Gracias, gracias, Sergio. Chao. Bueno.